Buenos días, yo soy Jorge Muñiz, estudiante de la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León y vengo a hablarles un poco sobre la historia del baloncesto. Si bien podemos encontrar que en épocas de los griegos, aztecas o todas esas civilizaciones antiguas referencias sobre el baloncesto, no fue sino en una escuela estadounidense en el año 1891 cuando se inició este deporte. El promotor de este fue un tal James Smith, promotor del deporte en la YMCA. Desde entonces se estipularon las 13 reglas que rigen en el baloncesto. Se han realizado algunas modificaciones, pero siguen siendo las mismas. La razón por la que se creó este juego fueron los largos periodos de invierno que sufría Springfield, y con la urgencia de que sus alumnos se mantuvieran entretenidos y en buena condición, James consideró crear un juego que se pudiera jugar bajo techo. Luego de pasar algunos meses estudiando distintos deportes ya existentes, Naismith logró establecer una serie de requisitos que debería tener este nuevo deporte. Pero, ¿cuáles eran los requisitos que debería de tener dicho juego? El profesor James Smith estipuló que fuera afinidad por el balón, que fuera fácil de aprender, que pudiera ser jugado en cualquier terreno, que tuviera un ataque permanente hacia la meta, que hubiera un balance entre el ataque y la defensa, y que no fuera un deporte agresivo. Y así fue como poco a poco, después de varios ensayos, James logró crear el deporte hoy conocido como básquetbol. Los principios básicos creados por James fueron 6. 1. El balón debe ser esférico y podrá ser lanzado con una o ambas manos sin importar su dirección. 2. Todo jugador puede colocarse en cualquier parte del terreno donde le guste y en cualquier momento. 3. No se puede retener la pelota y correr con ella. 4. Los dos equipos estarán sobre el terreno de juego, pero está prohibido el contacto entre los mismos. 5. La meta debe ser elevada y de dimensiones pequeñas, para que se tenga que recurrir más a la destreza que a la potencia. 6. Los equipos estarán conformados por 9 jugadores. También puedo mencionar que el primer juego de baloncesto oficial fue jugado en el gimnasio de la YMCA el 20 de enero de 1892. La historia del básquetbol es muy extensa, y estos son unos de los datos más relevantes a lo largo de los años. El baloncesto femenino comenzó en 1892 en la Universidad de Smith, donde la profesora de educación física Senda Berenson realizó algunos cambios a las reglas de James para adaptarlo a las mujeres. Después de esto, el primer partido oficial se realizó en 1893. 1893. En este año, México es el primer país extranjero en adoptar el baloncesto. En 1894 se estableció el tiro libre. 3 años más tarde, en 1897, se reglamentaron 5 jugadores por equipo, y en 1904 se definió el tamaño de la cancha. En 1895 el baloncesto llega a Inglaterra. En 1896 el baloncesto llega a Brasil y posteriormente se extiende a todo Sudamérica. En 1898 se crea el primer reglamento oficial femenino. Se introduce el balón de cuero y se introduce el baloncesto femenino en Filipinas. En 1906 el baloncesto llega a Cuba, introducido por soldados americanos. En este mismo año se hace obligatorio el uso de tablero en todos los campos de básquetbol. En 1921 se distinguen las violaciones y la falta personal. Fue en 1928 cuando el baloncesto se presentó como deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. En 1931 se establece como medida del terreno de juego reglamentaria 25 por 15 metros, con una variación de 2 por 1 centímetro. Un año después, en 1932, se funda la FIBA, Federación Internacional de Básquetbol Amateur. En este mismo año se introduce la regla de los 3 segundos. Se introduce a su vez la línea de medio campo, quedando marcadas una línea de ataque y de defensa. Por ende, se introduce la regla de los 10 segundos. En 1935, el COI acepta el baloncesto como deporte olímpico. Más tarde, en 1936, el baloncesto se incluye en los deportes olímpicos. También se integra el baloncesto femenino a la FIBA, se incluyen 3 tiempos muertos para cada equipo y se populariza el lanzamiento con una mano. En 1939 muere James Naismith y como tributo a su persona se inaugura el Hall of Fame, en donde se inscriben los pioneros del deporte. En la década de los 40, el mayor espectáculo era una liga de hockey sobre hielo. Ante esto, los dirigentes decidieron buscar un deporte que pudiera entretener a los aficionados mientras dicha liga se tomaba un descanso invernal.
Así nació la Basketball Association of America, BAA por sus siglas, con 11 equipos, de los cuales actualmente solo hay 3. La BAA se fusionaría con otra liga profesional existente de la época, y así surgiría la National Basketball Association, o por sus siglas NBA. Pero, a pesar de los esfuerzos de sus dirigentes, esta no alcanzaba la popularidad que poseía la liga de hockey, sino hasta los años 80, jugadores como Larry Bird, Magic Johnson y Michael Jackson consolidarían la NBA, siendo considerada hoy la mejor liga del mundo. Fue en 1992 cuando el mejor equipo de baloncesto jamás reunido hasta la fecha, el Dream Team, fue la atracción de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Tan grande era dicho equipo que 10 de los 12 jugadores que participaron en los Juegos Olímpicos de Barcelona fueron incluidos en la lista de los 50 mejores jugadores en sus filas militaban estrellas del básquetbol estadounidense como David Robinson, Karl Malone, Magic Johnson y, claro, el inigualable Michael Jordan. Michael Jordan fue un jugador del Chicago Bulls, donde ganó 6 anillos con dicho equipo, promediando 30.1 puntos por partido en toda su carrera, el mayor promedio en la historia de la liga. También ganó 10 títulos como máximo anotador, 5 MVP de la temporada, Most Valuable Player, que quiere decir en español jugador más valioso, 6 MVP de las finales, nombrado el mejor quinteto de la NBA. Desde 1983 ha aparecido en la portada de la revista deportiva Sport Illustrated en 50 ocasiones, todo un récord, además de ser nombrado Deportista del Año en 1921. Fue nombrado el mejor atleta del siglo XX por ESPN y segundo tras Babe Ruth por Associated Press. Michael Jeffrey Jordan, o mejor conocido como Michael Jordan, fue nacido en Brooklyn el 17 de febrero de 1963. Medía 1,98 y pesaba 98 kilos.